Mire conmigo este texto que está aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. En los versículos 16 hasta el 21. Los versículos 16 hasta el 21. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Estoy feliz esta mañana de poder adorar a mi Señor. Y también por aquellos que están aquí y que son nuestros invitados. Démosle un aplauso a nuestros invitados en esta mañana. Qué bueno que ustedes nos acompañan en esta mañana. Juan no es el evangelio preferido para hablar de Navidad. Hay un solo texto que Juan usa para referirse al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan se salta todos los acontecimientos alrededor del nacimiento de Cristo. Va directo a decirnos que Cristo es Dios. Y aquel verbo, este verbo que estaba con Dios en el principio, era Dios. Va directo a decirnos que ese verbo de Dios era el creador de todas las cosas. Y que ese verbo era la luz del mundo. Cada evangelista es auténtico en su narración. Marcos tampoco nos habla nada respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Inicia su evangelio directamente en el ministerio de Jesucristo. Pero Mateo y Lucas sí lo hacen con asombrosos detalles. Pero respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Juan nos dice en el capítulo 1 y versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cada año en Navidad resuena este texto, pero nunca es suficiente. Amén. El mundo lo escucha, pero no lo entiende y le parece una locura. Él venía a ser habitante de este mundo, el Dios creador, el unigénito del Padre, Dios de Dios. Venía a envolverse como un ciudadano de este mundo, como tú y como yo, a formar parte del mundo que Él mismo había creado. ¡Qué locura! ¡Qué cosa más extraordinaria e imposible de entender! María se asombra
y dice al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Pero él se hizo hombre. Y este es el testimonio de las Escrituras. Un hombre frágil, un hombre débil, como nosotros, como tú y como yo. Esta será la señal, le dijo el ángel: hallaréis al niño envuelto en pañales. Él le pudo haber dicho: esta será la señal. Cuando ustedes vean un gran destello de gloria, es ahí, ¿no? Esta será la señal: hallaréis al niño alrededor de muchos ángeles. No, hallaréis al niño envuelto en pañales. Pero, amados hermanos, sí, de carne y hueso, sin atractivo, dice el profeta. Sin atractivo, sin apariencia. Es alguien común y ordinario en su aspecto humano. El mundo canta, hay muchas canciones en este tiempo de Navidad, hay muchas celebraciones, pero no se puede comprender el misterio de la encarnación. La sociedad, el mundo entero celebra Navidad con mucho ruido, hay muchas luces, fiesta, hay muchos excesos, comidas, bebidas, regalos, decoraciones, flores, muchas compras, etcétera, etcétera. Pero la verdadera Navidad es más que ese ambiente superficial, es más profundo que eso y mucho más significativo que todo eso. El texto que acabamos de leer va al punto central de lo que es el verdadero significado de la encarnación del Hijo de Dios. En este capítulo 3, uno de los capítulos esenciales del Evangelio de Juan y uno de los capítulos esenciales de toda la Escritura, Juan nos narra la conversación de Jesús con un hombre principal en la sinagoga llamado Nicodemo. Y esta porción que hemos leído es de las más importantes de este capítulo, en especial el versículo 16. Hasta los no creyentes se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio a su Hijo unigénito. Miremos en este pasaje en primer lugar el motivo por el cual Dios envía a su Hijo al mundo. Juan nos dice: porque nos amó. Oh hermanos, queridos amigos, meditar en el gran amor de Dios supera por mucho nuestro entendimiento y comprensión, porque nos amó. Amor es el gran motivo por el cual el unigénito de Dios tomó forma de hombre, por el cual Dios nos dio el más maravilloso y extraordinario regalo. ¿Qué méritos podríamos tener tú y yo que moviera a Dios para hacer esto? Las Escrituras dicen de nosotros que éramos enemigos de Dios. Las Escrituras dicen de nosotros que éramos pecadores e impíos. Pero a pesar de esto, Dios nos amó, dice la Escritura. Dios amó a los pecadores y le dio a su unigénito, al Hijo de su amor. Este amor de Dios alcanza a los pecadores, nos dice Juan.
De tal manera amó Dios al mundo. Este amor de Dios derramado para los pecadores sin distinción de nacionalidad, sin distinción de raza, sin distinción de clase social, que no discrimina entre un pecador y otro pecador, no importa el color que sea o que lleve su pecado. Como el profeta Isaías lo declara en el capítulo 1, verso 18, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Tal como se le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dio a su unigénito, nos dice Juan. Amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo expresa nuevamente en el versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿No nos dio uno de sus ángeles más prominentes? Nos entregó a su unigénito, su único Hijo, el Verbo de Dios, como Juan lo muestra en el versículo 1 del capítulo 1. Lo envía a nacer como una criatura humana, como uno de nosotros siendo Dios. Lo dio, lo entregó hasta las últimas consecuencias. No lo dio tan solo para que naciera en un pesebre. Lo dio hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo Juan en su primera epístola, capítulo 4, verso 9 nos dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, le declara en el capítulo 8, verso 32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó, lo dio, no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. No solo lo envía a nacer como un hombre en las condiciones más extremas, pero lo envía a morir por nosotros la muerte de un criminal. La muerte que podía experimentar el peor de los pecadores, siendo inocente. Pablo lo expresa así a los Filipenses, capítulo 2, verso 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados amigos, el sacrificio de Cristo en verdad es la mayor demostración del amor de Dios por nosotros. Es el clímax del amor de Dios por pecadores perdidos y condenados. Romanos capítulo 5, versículo 6, Pablo declara, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos.
Porque difícilmente, versículo 7, habrá alguien que muera por un gusto, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero preste atención, Él no murió por los buenos, murió por los impíos. Pero Dios demuestra su amor, verso 9, para con nosotros. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo murió por nosotros, Cristo y nadie más, amigo mío. La muerte de Jesús no fue una muerte accidental, no fue la muerte de un mártir, es una muerte voluntaria y deliberada. Dios lo entregó, lo envió para esto, para que pudiera morir en lugar tuyo, en lugar mío. Lo entregó por los impíos, lo entregó por los pecadores, lo entregó por sus enemigos. Cristo no es como el impostor de Santa Claus. Santa Claus solo pregunta si te has portado bien. Pero Jesús se entregó por los malos. ¿Por quién se entregó Jesús? Por los malos, por los impíos, por los enemigos, por los condenados. El más grande regalo de Dios se le dio a hombres y mujeres inmerecedores que no se habían portado bien. Este es el amor de Dios. El mismo Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y en la misma epístola, capítulo 4, verso 10, Juan nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La muerte de su Hijo hizo lo que la muerte de ninguno de nosotros pudo haber hecho: aplacar la ira de Dios, dar por satisfecha la justicia de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. La alternativa era que tú y yo fuéramos al infierno para siempre. Pero Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esto no es maravilloso, ¿qué pudiera hacerlo? Es extraordinario. No son 10 ángeles que están muriendo, ni aún 1000 ángeles. Es el unigénito de Dios, es Dios mismo encarnado, el Hijo de Dios hecho carne. Esto hace incomparable el amor de Dios. Sí, se manifestó en Belén, se manifestó en un pesebre, pero tuvo su mayor expresión, su clímax en el sacrificio de su Hijo en la cruz. Para esto se encarnó. Pablo le escribe a los Efesios y les dice en el capítulo 5: anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. La ofrenda perfecta
olor agradable a Dios. Así que, ¿cuál fue el motivo por el que Él nos dio a su unigénito? Amor. Pero Juan también nos dice el propósito por el cual lo dio: salvación. Dice el verso 16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amigo mío, Dios envió a su unigénito, a su Hijo Jesús, en misión de rescate. Esta es la misión de nuestro Señor Jesucristo: rescatar, liberar, para salvar a los pecadores, para llevar a cabo. Esto tuvo que entregarse por nosotros. Envió a su amado Hijo, el cual murió para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para librarnos de la consecuencia del pecado, que es la muerte y la condenación eterna, para que no se pierdan. Como Pablo, nosotros también podemos decir: oh, gracias Dios por tu don inefable. ¿Cuántos pueden decir eso? Gracias a Dios por su don inefable. Lo envió para darnos vida eterna, para que tengan vida eterna. Vida eterna es lo opuesto a perdición aquí. Pero vida eterna no es tan solo la vida de nuestra alma prolongándose eternamente. Es mucho, mucho más que eso. Es la calidad de la vida que Él vino a darnos. Es una vida completa, es una vida perfecta, es una vida gloriosa, es su propia vida. Esta vida eterna es en verdad la vida de Dios y lleva en sí misma la naturaleza de Dios. Esta vida está en su Hijo Jesucristo. Él es la vida eterna. Así lo expresa el mismo Juan en su primera epístola, capítulo 5, verso 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna no es una cosa que se nos da, es una persona. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Para que tengan vida eterna, para salvarnos. Notemos que en el versículo 17 Juan nos dice que Él no vino para condenar al mundo. Versículo 17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La misión de Cristo no es condenar al mundo, es salvar a los pecadores. No es juzgar al mundo con juicio condenatorio. Él no vino a esto. Su misión es rescatar, su misión es salvar. Lo declaró una y otra vez. Lucas 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mismo Lucas capítulo 9 versículo 56 declara: porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Gloria a Dios por Jesucristo. Este fue el anuncio a José
de los ángeles, este fue el anuncio a los pastores. Él lleva en su propio nombre su misión. Mateo nos relata en el capítulo 1 y el versículo 20 que José, mientras pensaba en esto, se le apareció en sueño un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús. ¿Por qué le habrá de poner Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No le dijo porque Él viene a condenar, no, porque Él viene a salvar. Su nombre es Salvador. Dios salva. Él salvará. Él trae en sus alas salvación. A los pastores también el ángel les dijo, pero el ángel les dijo a los pastores, Lucas capítulo 2, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, y no hay más de un Salvador, y es Cristo el Señor. No hay salvación fuera de Jesús, amigo mío. Nunca la ha habido y nunca la habrá. Esta fue la predicación de los apóstoles, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gloria al nombre del Señor. Él vino a salvar, a rescatarnos, a liberarnos de la perdición, de la muerte eterna, del infierno. Pero miremos por último el medio o modo por el cual se efectúa esto. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es el medio que Dios dispuso? Creer en Él, la fe, para que todo aquel que en Él cree. El modo por el cual se efectúa esta gran verdad, el modo que se puede recibir, obtener este regalo, es creyendo en su Hijo Jesucristo. No hay otra vía, no hay otra manera, no hay otra forma, sino creyendo en Él. La fe es el canal, amigo mío. La fe es el canal único. La fe es la vía única por el cual el amor de Dios y la gracia de Dios dispuso, a través del cual recibimos el don de salvación y la vida eterna. Nada más se le puede añadir a esto. Para que todo aquel que en Él cree. Este es el testimonio de las Escrituras. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado.
No dice el que hace estas obras, aquellas obras, el que se porta bien, el que camina así no es condenado. No, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pablo les dijo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Y le añade, no por obras, para que nadie se gloría. No por obra, no por cuáles obras, no por ninguna obra de justicia que tú y yo podamos hacer. No hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer que nos traiga esta salvación. No hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer que nos meta al cielo. No hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer que nos dé vida eterna. Solo hay un medio dispuesto por Dios: creer en su Hijo Jesucristo. No hay nada más que pueda hacer el pecador, excepto esto: poner toda su confianza y esperanza en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto han puesto su confianza y su esperanza en Jesucristo? Jesús lo ilustra. Noten, el versículo 16 de Juan viene después de la ilustración maravillosa que Jesús da de esta verdad. Miremos versículo 14 y 15. En la conversación de Jesús con Nicodemo, Él le ilustra esta verdad. Versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Y qué es esto de la serpiente levantada? Jesús está trayendo una imagen del libro de Números, porque por causa del pecado del pueblo, Dios envió serpientes ardientes que lo picaran y murieran. El veneno de esta serpiente mataba a aquellos que mordía. Ellos acarrearon con este juicio que Dios le envió: serpientes que le picaran. Pero el mismo Dios les envió también el antídoto. El mismo Dios le concedió el medio o el modo para ser librados, para ser sanados, para ser librados de este veneno de las serpientes. Le digo a Moisés: hazte una imagen de una serpiente, escúlpela en bronce, ponla en un asta y levántala alto. Y todo aquel que ponga su mirada en esta serpiente sanará. Todo aquel que mire esta serpiente de bronce será sanado. Este veneno que corría por las venas de esta gente solo podía ser hecho nulo al fijar sus ojos en este símbolo, que no era otra cosa que un tipo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo el que mire allí será sanado. Con mirar la serpiente eran sanados.
por la serpiente vino la muerte, y por otra serpiente puesta en alto venía la salvación de aquellos que habrían de morir. Así que la fe debía ejercitarse para ser librados de una muerte segura. Oh, pero esto es imposible de creer. Con solo mirar una imagen, un metal de una serpiente, voy a ser sanado de este veneno mortal. Pues aunque parezca increíble, esta fue la provisión de Dios para ellos. Y los que pensaron, aquellos que razonaron y dijeron, eso es absurdo, eso no tiene sentido, ¿sabe cuál fue su destino? Murieron, perecieron. Pero todos aquellos que creyeron, levantaron su mirada y miraron esta imagen de la serpiente, vivieron. Esto es lo que dijo Cristo que tiene que pasar con todos aquellos que quieran ser librados, sanados, libertados del pecado y tener vida en ello. Levantar su mirada y ponerla en aquel que fue a la cruz, Jesucristo, el unigénito de Dios. El que cree en Él no es condenado. Rechazar a Cristo Jesús acarrea al hombre el juicio de Dios contra sí mismo, amigos míos. Mira cómo lo dice el verso 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice porque no se ha portado bien, porque no ha creído. Este es el juicio, versículos 19 y 20. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Dios amó a los pecadores, pero los pecadores amaron al mundo y aborrecieron a Dios. Ellos amaron más sus pecados, aborrecieron la luz. ¿Y quién dijo Juan que era la luz? Cristo. Ellos aborrecieron la luz por amar sus pecados. Pero el que cree recibe vida eterna. Juan capítulo 5 versículo 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Este es el versículo con el que yo fui traído al Señor. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Cuánto han pasado de la muerte a la vida? Bendito el nombre del Señor. El que rechaza voluntariamente es condenado. El que no cree en aquel que Dios ha provisto para su salvación es condenado. Creer es entregarte con toda confianza y dependencia a Él, porque solo Él es capaz de hacer esto. Solo Él es capaz de perdonar nuestros pecados, de limpiar nuestros pecados, de librarnos de nuestros pecados y llevarnos a la gloria. Hay otras palabras en el Nuevo Testamento que se intercambian con creer. Juan usa algunas. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 12, dice que todos los que le recibieron, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre,
a la samaritana le dijo: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Es venir y tomar también. Apocalipsis termina así, capítulo 22, verso 17. El que desee, que tome gratuitamente del agua de vida. Todo aquel que recibe a Jesucristo, que abre su corazón con fe, que cree, que pide, que viene a Él y toma, está creyendo. Y Juan termina su evangelio de esta manera. Juan capítulo 20, versículo 31. Yo te quiero invitar a estar de pie en esta hora. Él termina este evangelio diciéndonos por qué se escribió este evangelio y por qué se escribieron los 4 evangelios y por qué en verdad se ha escrito toda la Biblia. ¿Por qué tenemos una Biblia? ¿Por qué la narración de su nacimiento, el anuncio de los ángeles, la venida de los magos? Juan dice: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Para que al creer tengan vida en su nombre. Amigo mío, Dios nos dio a su unigénito Hijo. Dios nos entregó a su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.